Muy buenas tardes, amigos y amigas. Les damos un caluroso saludo desde el Caribe a todos ustedes que nos miran desde el mundo en esta última sesión del 27º Simposio Internacional Anual de Derecho y Religión, que se celebra en esta ocasión a través de la vía virtual, con el tema en este año 2020, Libertad Religiosa, Derechos y Responsabilidades. Mi nombre es Rafael Gutiérrez y soy director de comunicación para la región del Caribe de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es una de las entidades auspiciantes de esta sesión para el Caribe, junto a la Universidad Brigham Young de los Estados Unidos y a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la República Dominicana. Este evento se viene realizando por 27 años ya y por muchos años en la República Dominicana y en el Caribe. Cada año participan alrededor de 100 delegados de 50 países del mundo y la asociación entre la Universidad Brigham Young y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la República Dominicana empezó en el año 2017 a través de un simposio regional para el Caribe. En esta ocasión, debido a la pandemia, tenemos acceso por la vía electrónica, de manera que podemos virtualmente reunirnos todos en este espacio tan importante. Ha habido discusiones importantes desde el domingo que empezó el simposio y hoy concluimos en esta última sesión con el caso particular del Caribe. Esta sesión para el Caribe lleva el título Retos y oportunidades de la religión en la era post-COVID y cuenta, como he dicho ya, con el auspicio de la Universidad Brigham Young, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El contexto que nos embarga en esta sesión del Caribe es muy importante, especialmente para los caribeños que tenemos una gran tradición religiosa y de fe. Y podemos analizar acá cómo el COVID ha afectado las actividades de las instituciones de fe. Hemos observado dificultades que están a la vista y que vendrán en el futuro. Hemos visto cómo los grupos de fe o las comunidades de fe no han podido reunirse debido a las medidas precautorias que han establecido los gobiernos respectivos. En algunos países hay prohibiciones para la realización de ritos o ceremonias religiosas. Hemos visto cómo los grupos religiosos han recibido una presión mayor sobre sus servicios sociales y humanitarios debido a las necesidades generadas por la pandemia. Asimismo, hay una necesidad incrementada de asistencia social, emocional y espiritual por las diferentes personas que han sido afectadas. Asimismo, vemos grandes oportunidades. La oportunidad de que las comunidades de fe se acerquen a los gobiernos y trabajen juntos en bien de la comunidad en medio de la situación. También la oportunidad de trabajar junto a la sociedad civil y cómo las personas se han abocado a la fe y a la espiritualidad en medio de la desesperación y las tribulaciones propias de la pandemia. También una de las oportunidades es que se ha despertado una oportunidad de trabajar juntos en la sociedad. Para introducir esta sesión tan importante en la cual hablaremos de esos y otros temas, tendremos con nosotros a la doctora Denise Pose de Lindbergh, quien es jueza superior del Tercer Distrito Judicial del estado de Utah en los Estados Unidos y miembro del Centro Internacional de Estudios de Derecho y Religión de la Facultad de Derecho J. Reuben Clark de la Universidad Brigham Young. Con ustedes, para la bienvenida, les dejo con la doctora Lindbergh. Adelante, doctora. Buenas tardes y les deseo una grata sesión discutiendo estas áreas tan importantes en este tiempo que es cualquier cosa que no se podría llamar normal. Normalmente, estas sesiones del simposio se conducirían en nuestro campus en Provo, Utah. Y tendríamos unidos, como Rafael ha mencionado, como 100 representantes delegados que vendrían de 50 países. Pero no estamos en tiempos normales, estamos en tiempos muy diferentes y estos tiempos nos han dado el reto de cómo podemos continuar reuniéndonos en una manera que vale la pena y de que podemos discutir estas nociones de tan importancia. Así que, a nombre del centro, les doy una cordial bienvenida a esta sesión
del 27º Simposio Anual de Derecho y de Religión Internacional, y les recomiendo a todos los participantes y a los que se han unido con nosotros vía Zoom, agradeciéndoles su participación y felicitándolos por este espacio para poder conversar sobre este tema tan importante. Muchas gracias. Pues gracias, doctora. Gracias por darnos la bienvenida. Nos ha hablado la doctora Denise Pose de Lindbergh, quien es jueza superior del Tercer Distrito Judicial del Estado de Utah en los Estados Unidos y miembro del Centro Internacional de Estudios de Derecho y Religión de la Facultad de Derecho J. Reuben Clark de la Universidad Brigham Young. Ciertamente, como la doctora dice, la situación es nueva, pero no será normal. Entonces, para hablarnos de esa nueva normalidad, como se ha descrito, tenemos un grupo de expertos en este día que nos hablarán sobre ese tema. Voy a darme la oportunidad de presentarles a nuestros expositores, pero antes quisiera precisar algunos detalles logísticos para la participación con nuestros panelistas expertos y también para la sesión interactiva que les seguirá a sus exposiciones. Primeramente, escucharemos algunos comentarios introductorios de parte de nuestros panelistas. Ellos harán esos comentarios breves para introducir la conversación. Cada uno de ellos tendrá aproximadamente 8 minutos para introducir su tema y de manera posterior habrá una breve sesión de preguntas y respuestas que ustedes pueden enviar a través de WhatsApp, escribiendo al número 849-214-0101. Repito, marcando con el número 1, 849-214-0101. Así que pueden enviarnos sus preguntas por ahí y nuestros panelistas las van a abordar. Así que para empezar con nuestro panel de expertos, voy a introducir a ustedes quién será nuestro primer panelista. Estamos hablando del reverendo padre Francisco Antonio Jiménez Rosario. El reverendo padre Francisco Antonio Jiménez Rosario nació el 17 de mayo de 1960 y estudió filosofía en el Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino y teología en Bonn, Alemania, donde concluyó su doctorado en 1998. El 22 de diciembre de 1990 fue ordenado sacerdote. Ha sido subdirector del Seminario Menor Santo Cura de Ars, coordinador de la Pastoral Universitaria de la Universidad Católica Tecnológica del Cibao y secretario general de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Además, fue rector del Pontificio Seminario Santo Tomás de Aquino, impartiendo las cátedras sobre diálogo interreligioso y ecumenismo, eclesiología y misionología. Actualmente es el director del Instituto Nacional de Pastoral, organismo de la Conferencia del Episcopado Dominicano para la orientación y coordinación pastoral en la República Dominicana. También es párroco de la Parroquia Catedral Inmaculada Concepción de la Vega y profesor en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Con esta presentación, les dejamos con los comentarios iniciales del reverendo padre Francisco Antonio Jiménez Rosario. Adelante, reverendo. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento por esta oportunidad de entrar en diálogo, un diálogo de verdad, vamos a llamarle así, ecuménico, que nos ayude a todos a buscar, a encontrar la verdad. El tema que me han puesto es retos y oportunidades de la religión, perspectiva desde la Iglesia Católica. Voy a ver primero un reto, luego una oportunidad y de esa oportunidad una fundamentación bíblico-teológico. Siguiente, primer reto. El primer reto que se nos presenta en esta situación es el de discernimiento. Preguntarnos qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cuáles son realmente nuestras prioridades. Por eso el Papa Francisco, en su nueva encíclica, dice que los creyentes nos vemos desafiados al volver a nuestras fuentes para concentrarnos en lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? La adoración a Dios y el amor al prójimo, de manera que algunos aspectos de nuestras doctrinas
fuera de su contexto, no terminen alimentando formas de desprecio, odio, xenofobia, negación y negación de otro. De ahí que una gran oportunidad que nos brinda este reto, que es el de la reconciliación con nuestra tarea primordial, que es testimoniar la fe. Por supuesto que esto implica un cristocentrismo y no simplemente un eclesiocentrismo. Y sobre todo, pues, ir a aquellos a lo que llamamos a descubrir los signos de Dios, la presencia de Dios en la historia de la humanidad. El siguiente reto, el segundo reto que vemos es el reto de volver a una nueva reflexión teológica. Esta nueva reflexión teológica que vuelva a un discurso mucho más atento a los signos de los tiempos y a las condiciones de su propio contexto, para proveer análisis que ayuden a comprender situaciones difíciles como las que estamos atravesando actualmente, y para orientar las conciencias ante la gran incertidumbre que vivimos. No se puede entender la Biblia sin tener en cuenta el contexto en que vivimos. No podemos entender la fe sin esta nueva realidad que vive la humanidad. Se trata entonces de hacer lo que llaman los teólogos una teología de ojos abiertos ante los nuevos areópagos modernos, y que de ese Dios escondido a llevarlo al Dios revelado. Y solamente menciono para la discusión dos elementos donde debemos ver esa espiritualidad, esa teología de ojos abiertos. La realidad del homo ciber, ese hombre centrado en la tecnología. Y segundo, la realidad de la indiferencia religiosa, que es precisamente la falta de interés por Dios y la religión. O sea, precisamente, ¿qué lugar ocupa Dios? ¿Cómo yo puedo encontrar a ese Dios escondido, revelarlo en medio de esa situación? El tercer reto que se nos presenta, y esa es la siguiente imagen, la exigencia de transparencia y de coherencia de vida en todos los miembros que confiesan la fe, especialmente en aquellos que están llamados o que estamos llamados a ser guías y por consiguiente modelo de fe. Los metarrelatos han desaparecido y solo ayuda lo que es capaz de integrar el discurso con la vida. Es una época que detesta la doble moral y está en búsqueda de la coherencia de vida. Yo creo que este es un elemento, una gran oportunidad para la fe cristiana, para la religión. La religión tiene que ofrecerle al hombre moderno nuevas formas de vivencias religiosas basadas en, por ejemplo, en respeto a la diferencia, por medio de la creación de una red de relaciones interpersonales que parta de los que yo llamo los elementos esenciales de la fe y de la vida. ¿Cuáles son? La dignidad de cada ser humano. Somos todos creados a imagen y semejanza de Dios. El fortalecimiento de sentido de pertenencia, que parte de una cosmovisión integral en donde todos nos sentimos interconectados e interrelacionados. O sea, mi problema no es mi problema, debe ser también tu problema. Eso vale para las distintas confesiones. El cuarto reto ha de ser el compromiso por la construcción de un mundo más justo, más fraterno, más solidario y más humano. A mí me parece esto el gran reto. O sea, la preocupación no debe ser la religión en sí o la confesión, sino cómo mi fe ayuda a la construcción
de un mundo mejor. Aquí pueden ayudarnos una fundamentación teológica, el misterio de la encarnación de Dios, quien se hace uno como nosotros. Y en medio de una situación de injusticia, de desigualdad social, proclama la instauración de un reinado de Dios. De aquí que creo que las distintas confesiones religiosas, a partir de la valoración de cada persona humana como criatura de Dios, como criatura e hijos de Dios, pueden ofrecer un aporte valioso para la construcción de lo que llamamos la fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad. Este es un pensamiento que el Papa Francisco, en su última encíclica, Fratelli Tutti, pues desarrolla de manera amplia. La gran oportunidad que se nos ofrece en ese tiempo de prueba es a compartir y asumir los dolores, los gestos de entrega, a veces heroicos, que observamos como manifestación de la gracia de Dios. Se trata de una clave más reflexiva, o sea, no discursiva, porque yo creo que ese es el gran desafío. Y el quinto y último, se trata de volver a ser la iglesia, pensar la fe, así como lo pensó Jesús, desde ser signo, sacramento, levadura, luz en medio de la masa. Vivimos sumergidos en la resignación y el pesimismo. De manera que estamos llamados a ser portadores de esperanza. Y concluyo la siguiente y la última imagen que ustedes ven, concluyo con esto, resumiendo. Concluyo mi exposición con la idea recogida del Papa Francisco en su última encíclica. Las distintas religiones del mundo reconocen al ser humano como criatura de Dios, en tanto criaturas en relación de fraternidad. Por lo tanto, las religiones, todas las confesiones, estamos llamados al servicio de la fraternidad en el mundo. Desde la apertura al Padre de todos, reconocemos nuestra condición universal de hermanos, y para los cristianos, el manantial de dignidad y de fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. Y de ahí surgen las nuevas acciones y los compromisos ante este mundo que vivimos. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias al reverendo padre Francisco Jiménez, director del Instituto Nacional de Pastoral de la Conferencia del Episcopado Dominicano en la República Dominicana. Ha destacado de manera magistral el reverendo padre Francisco Jiménez sobre la importancia que los retos que tiene la religión como un todo. Es muy importante ver cómo ya no se trata de un tema de competencia, sino un tema de cooperación. Me gusta mucho lo que destacó el padre Jiménez con respecto a que ya se trata más del ser humano y menos de la religión, más la figura de Jesús para los cristianos y menos el tema eclesiocentrista. Entonces, muy, muy interesante ese comentario y creo que el propugnar por una fe práctica que gane más relevancia en el entorno social actual realmente será un gran reto de la religión en la era post-COVID. ¿Cómo las religiones pueden ser asertivas abordando los problemas sociales de manera orquestada y unida por el bien del hombre y no necesariamente solo por el bien de la religión? Muchas gracias, padre Jiménez. De inmediato pasaremos con nuestra siguiente panelista, quien es la licenciada Francesca Hawkins. Ella es la pasada presidenta y actual secretaria de la Asociación de Medios de Trinidad y Tobago, quien se va a referir en su tema sobre cómo aprovechar las oportunidades para llevar el mensaje, la visión de los medios de comunicación y de información. Antes de eso, voy a leer las credenciales de la licenciada Hawkins. Francesca Hawkins es presentadora de noticias de televisión para CNC3 y especialista en relaciones públicas de Trinidad y Tobago. También es cineasta, pasada presidenta y actual secretaria de la Asociación de Medios de Trinidad y Tobago. Su reciente documental titulado People vs. Jones
fue premiado en el Festival de Cine de Toronto, Caribbean Tales. También ha impartido clases de cine y género en la Universidad de West Indies, en San Agustín, Trinidad. Francesca Hawkins fue oficial de comunicaciones en la oficina del primer ministro de la República de Trinidad y Tobago y el Ministerio de Energía durante el mandato del primer ministro Basdio Panday. Con esa introducción les dejamos con la licenciada Francesca Hawkins. Adelante. Dr. Coyo de Haití. I speak neither Spanish nor French. Hablo inglés y no sé cómo escuchar la traducción, pero estoy muy contenta de haber escuchado tanto de lo que se dijo en español. Así que he podido seguir la comunicación. Cuando me pidieron que me uniera a este panel, le expliqué que no soy especialista en religión ni en derecho. Me explicó que el objetivo de mi participación era hablar desde el punto de vista de los medios, así que no soy una especialista en las áreas que son especialistas mis distinguidos colegas. En Trinidad y Tobago tenemos una sociedad muy diversa, como sucede con otras regiones del Caribe y de las Américas en general. Nuestra población ha provenido de India, África, Europa, China, Medio Oriente y también de pueblos originarios, de manera tal que esto es indicador de la cantidad de religiones que tenemos presentes en una población muy reducida de 1.400.000 habitantes, al punto que tenemos una organización interreligiosa que tiene representantes del Islam, el catolicismo, la fe protestante, los Bahá'í, entre otras organizaciones. Los Bahá'í son muy importantes, digamos, y esta organización es muy importante porque es allí donde las diferencias religiosas pueden, resolver sus conflictos de manera ordenada bajo la Constitución. Y lo que es muy importante, esta organización supervisa las distintas escuelas que participan con el gobierno, pero que son, administradas por las religiones que mencioné, sobre todo el Islam, las escuelas cristianas, tanto católicas como protestantes, y las de religión india. Cuando empezó la pandemia de COVID, a raíz de la red de estas organizaciones interreligiosas, como estaba tan evolucionada ya en la isla, algo a lo que el gobierno se había, comprometido a través de un monto muy importante distribuido en 3 meses para brindar una intervención inmediata y atención a la población. Esto se hizo en gran medida porque estas organizaciones pueden resultar mucho más eficientes en cuanto a llegar a las personas que lo que son los organismos de gobierno. Estas organizaciones religiosas tuvieron carta blanca para tomar estos fondos considerables y distribuirlos a través de paquetes de comidas, vivienda y otras intervenciones para, responder a los que estaban más necesitados porque habían perdido sus trabajos de un día para el otro, y también para los que, viven al día. En Trinidad decimos que viven al día. Hay muchas personas que forman la sociedad que viven así. Entonces, para ponerlos en contexto, esto es lo que han podido hacer y hacen muchas religiosas a través de intervenciones inmediatas y su asociación con el gobierno. Habiendo dicho esto, en el título de mi presentación de cómo aprovechar las oportunidades para transmitir o llevar el mensaje, yo he hablado de las oportunidades inmediatas que se pudieron aprovechar en las primeras instancias de la crisis.
Habiendo dicho esto, el dinero inyectado a través de las organizaciones solamente bastaba para 3 meses. La crisis, si bien recibió atención inmediata, ciertamente va a ser mayor cada vez en los próximos meses. En una sociedad como la de esta isla del Caribe, donde la institucionalidad no es tan fuerte y sólida como puede serlo en partes de Europa o en Estados Unidos, en otras sociedades más grandes, esto quiere decir que se trata de grupos vulnerables y particularmente cada vez más en riesgo, sobre todo mujeres y niños, como así también, digamos, lo que hay que mencionar es el estado mental de la población que no puede acceder a, digamos, provisiones para sus familias, con un incremento de la violencia sexual hacia los niños, la violencia intrafamiliar, etcétera. Temas que son comunes en las islas y países donde ustedes provienen. La pregunta, entonces, o la cuestión, en mi opinión, es la siguiente. Esto ya pasó, entonces, ¿qué es lo próximo? Obviamente, el aumento en el número de marginados va a, digamos, aumentar de manera exponencial, en los próximos 2 años. Tenemos las organizaciones religiosas y también muchas personas vulnerables que no pertenecen a ninguna religión formal, que podrían y deberían hacer las organizaciones religiosas formalizadas para comunicarse con tantas personas que están marginadas y brindar esa asistencia a la GRES. Es importante saber que esto debe llegar a niños, hombres, mujeres, personas de edad que quizás no hayan estado conectadas históricamente con una religión u otra. ¿Qué clase de servicios se van a entregar? ¿Va a bastar con entregar dinero? Me parece que no. Creo que a partir de esta situación hemos presenciado un gran nivel de trauma y la necesidad de volver a dar, digamos, herramientas y habilidades a las personas luego de terminada la pandemia. Esto va a crecer de manera exponencial. Entonces les propongo que los grupos religiosos seriamente brinden, no diría asistencia sofisticada, pero sí especializada respecto de cuestiones tales como counseling psicológico, counseling en temas de trauma y en cómo manejar y ayudar a las personas para que, digamos, ante la desaparición de la fuente de ingresos como la conocemos en el pasado, que puedan generar otros ingresos. Esta es una oportunidad y los grupos que tienen estas increíbles conexiones con las distintas comunidades, como estas organizaciones interreligiosas, bueno, tienen que aprovechar estos recursos humanos para liberar esa expresión humana no vista antes, esta falta de esperanza, esta desilusión, esta desesperanza, porque lo que estamos presenciando es solamente el comienzo de un nuevo mundo, de una nueva fase, de una nueva etapa en la civilización humana. Y creo que no es el momento de ajustarse cuando la crisis ya nos golpea, sino de manera estratégica ver cómo vamos a hacer frente a estos grandes problemas desde el punto de vista sociológico y también con los valores de Dios y la bondad de Dios. Hay una raíz común a través de la cual llegar a la gente. Creo fervientemente que tenemos que hablar no solamente necesariamente desde un lugar de creencia, sino de fe y de mañana. Y brindarle a las sociedades y a los individuos intervenciones altamente capacitadas y habilitadas psicológicas y profesionales, algo que no hemos enfrentado en el pasado. Estoy tratando de
digamos, plantear dos aspectos del problema. Problema uno, que es, digamos, lo que plantea una oportunidad inmediata en nuestros distintos países, digamos, la oportunidad de intervenir en esta crisis de corto plazo. Pero creo que a futuro, por ejemplo, la educación se va a hacer cada vez más difícil en línea. Aquí en Trinidad, por ejemplo, 40% de los niños no tienen acceso a dispositivos digitales o a la Internet como para seguir las clases. Entonces, en este momento, los más pobres de los pobres viven o están en una situación mucho menos equitativa que la que teníamos en la era pre-COVID. Y de aquí a 3, 5 años no es difícil imaginar la situación que va a afectar a estas poblaciones en comparación con cómo están ahora. Entonces, desde mi punto de vista bisecular, me gustaría proponer que la gran oportunidad está dada para organizaciones como las de ustedes, para, digamos, los que están conectados con las organizaciones del Estado, para que entre los miembros se planifiquen los recursos para hacer frente a estas cuestiones que veremos en los próximos 5 o 10 años por venir, algo que es inimaginable, nuevo, y suponemos que muchas veces personas se van a ver afectadas desde el punto de vista económico y educativo a raíz de la pandemia y van a requerir intervenciones muy especializadas que quizás las organizaciones como las de ustedes están en posición de afrontar y de abordar, ampliando las relaciones con las comunidades y respondiendo de manera muy especializada a estas nuevas necesidades que la gente tendrá, que no son solamente de índole económica, sino también muchas situaciones cada vez más difíciles, tanto psicológicas como familiares. Espero haber cubierto este tema de cuáles son las principales oportunidades. Vemos que hay una creciente fortaleza de tribus digitales más que grupos congregacionales. Y, bueno, cosas con las que ustedes están familiarizados. Creo que con el paso del tiempo, todas estas situaciones, estas identidades digitales, van a requerir de intervenciones cada vez más especializadas por parte de grupos comprometidos como los de ustedes a, digamos, fortalecer las comunidades y a trabajar de corazón a corazón. Les dejo esto para reflexionar. Francesca Hawkins, ha sido una excelente presentación, muy interesante. Acaba de hablarle a ustedes y a nosotros la licenciada Francesca Hawkins, quien es la secretaria de la Asociación Nacional de Medios de Comunicación de Trinidad y Tobago. En el caso del reverendo padre Jiménez, que le antecedió, pues se enfocó en los retos, en las situaciones que hay que enfrentar. En este caso, la licenciada Hawkins se centra en las oportunidades y obviamente también nos pasea por los retos. Me llama mucho la atención que la licenciada describe la diversidad que hay en el Caribe, diversidad cultural, lo cual implica una diversidad religiosa. Y eso representa una oportunidad para los grupos de fe, especialmente, como destaca ella, donde en nuestras naciones la institucionalidad es débil. Y ese déficit institucional que destaca la licenciada, las comunidades de fe, la religión organizada o las iglesias vienen a compensar de alguna manera. Así que es muy interesante el comentario que hace y las oportunidades que vienen en el futuro. Me llamó particularmente la atención que a través de los servicios sociales que va a demandar la era post-COVID, las iglesias o los grupos religiosos van a estar conectados con grupos sociales con quienes no estuvieron conectados anteriormente. La pregunta, y eso es quizá parte para la parte de interacción, es cómo pueden las iglesias o los grupos religiosos abordar de manera ética ese proceso, cómo balancear el activismo religioso, la predicación, con la auténtica y ética labor humanitaria y social. Eso lo vamos a dejar para después, pero mientras agradeceremos nueva vez a la licenciada Francesca Hawkins
por su comentario. Les repito que tienen un número al cual pueden enviar sus preguntas para la fase de interacción, que es el 849-214-0101. Repito, 849-214-0101 para enviar sus preguntas por WhatsApp. Y concluimos nuestro panel precisamente con nuestro último experto, quien es el doctor Gelling Collot. Y el doctor Collot va a abordar el tema de la perspectiva académica sobre el tema de nuestra sesión. Me permito introducir al doctor Collot diciendo que es doctor de Derecho en la Universidad de Marseille, en Francia, con una mención honorable, y posee una maestría en Investigación y Finanzas Públicas del Panthéon Sorbonne, en Francia, y también de Negocios Internacionales. Es licenciado de Derecho en la Universidad Estatal de Haití, con una mención excelente. El doctor Collot también se ha desarrollado en estudios curriculares de la Laval University en Quebec, en Canadá, y en métodos alternativos de resolución de conflictos de la Universidad Gainesville, en los Estados Unidos. Ha sido miembro del Comité de Derecho Internacional de la OEA, de la Universidad del Estado de Haití, y la Escuela de Doctorado y decano de la Facultad de Derecho en la misma universidad. Actualmente es el rector de la Universidad Monte Everest de Haití, profesor investigador y miembro de la Junta de Tesis Doctoral de la universidad. Es autor de varias obras, siendo la última la que se titula Ley y Religión, Influencia, Interdependencia o Interferencia. ¿Qué tiene la libertad religiosa? Así que el doctor Collot, con su experiencia en el tema libertad y religiosa, nos aborda esta tarde con el tema de la perspectiva académica sobre los retos de la religión en la era post-COVID. Doctor Collot, adelante. Les agradezco que me hayan invitado a participar en este 27º Simposio Internacional sobre Derecho y Religión. Pero antes quisiera agradecer a la señora Hawkins por haberme saludado y le envío saludos desde Haití. Mi tema de hoy es entonces el rol de la religión en la era post-COVID. Entonces, vamos a hablar de estos desafíos y como introducción debo volver hacia atrás para indicar dos conceptos que son importantes. El concepto de religión lo conocemos bien y a menudo tenemos una definición. Pero esto no responde solamente a una definición. Hay por lo menos dos definiciones. La primera surge en sentido estricto, es la definición que tiene que ver con aquello de lo que hablamos, la religión como vínculo entre la divinidad y la humanidad y vínculo entre los seres humanos por otro lado. Pero también, en sentido amplio, hay una definición que tiene que ver con una religión que puede no estar conectada a Dios. Cuando hablamos de la religión sin Dios, esto aparece durante la Revolución Francesa, donde había una religión sin Dios, una religión en la que hablábamos de la religión del Ser Supremo. En sentido amplio, sigue habiendo una forma de religión que se asocia al movimiento animista. Eso lo vemos en Haití con el vudú. No sabemos si se trata de una religión o de folclore o de un movimiento animista. De todos modos, nosotros hablamos de religión en sentido estricto, es decir, el sentido de
el vínculo entre el hombre y Dios, humanidad y divinidad. Otro concepto post-COVID es, si lo vamos a tomar al pie de la letra, estamos hablando del valor hipotético. Estamos hablando de un espacio de tiempo no determinado. Esta hipótesis ya ha alimentado polémicas en el medio científico. El tema que se me propuso para hoy no lo vamos a abordar desde los diferentes aspectos de su desarrollo, que consistiría en constatar y hacer propuestas. Yo voy a hablar ahora de propuestas para mantenerme dentro del tiempo que me asignaron. Voy a anunciar, aunque no tenga tiempo de desarrollar todo en detalle, voy a decir que la religión puede tener 3 roles para desempeñar con respecto a 2 de sus misiones principales. Primero, tiene un rol reactivo y otro proactivo y otro interactivo. En cuanto al rol reactivo, la religión hace un aporte a los daños causados por la COVID o indirectamente a través de las medidas preventivas y la implementación de lo que ha sucedido. Entonces, cuando hablamos de los daños, hablamos de daño socioeconómico, confinamiento, desempleo, etc. Además están los daños a nivel humano, a nivel espiritual y material. Así que definido en términos estrictos, la religión forma parte o forma uno de los sectores más afectados por la COVID. Que ha dejado víctimas y que ha frenado la actividad. La concurrencia a los lugares de culto, a las iglesias en particular, esto ha sido imposible, se han frenado los servicios religiosos, se han cerrado las puertas y además se ha creado un orden público religioso que tienen que ver con 3 elementos fundamentales de la persona humana. Ha habido una debilitación, un debilitamiento de esto, y ahora esto puede afectar la libertad religiosa y por lo tanto hará falta volver a la normalidad en la era post-COVID. La religión debe retomar su libertad de reunión y de acción para poder reivindicar y ejercer sus derechos. Igualmente, hay un rol proactivo. La religión puede constituir un poder de transmisión de información sobre la enfermedad, sobre la COVID, y también debe participar en un movimiento de solidaridad y además contribuir a la resocialización. Así, la religión constituye un grupo primario en términos sociológicos que permite ver una evolución. Y tenemos que pensar en el momento de la COVID y en la post-COVID. Ahora se pueden utilizar también la religión como un medio de sensibilización. Eso en el contexto actual hemos visto en Haití, donde la gente ha estado prestando atención a esto. Hemos visto una reducción de casos
y de la cantidad de víctimas de la COVID. Y está también el rol interactivo. La religión tiene un rol transversal. Esto quiere decir que se relaciona con todos los sectores. La vida pública, la vida privada, la familia. En todo. La religión está en todo y por todos lados. Y por lo tanto tiene que interactuar con otras estructuras y otros sectores, compartiendo su misión transversal en cuanto al plano de la educación formal, informal y no formal. No vamos a definir las educaciones. La educación formal ya la conocen. La educación no formal e informal quedan por definirse. Ellas deben contribuir a la reflexión y a la acción en el campo de la investigación científica, respetando sus límites. Ahí no se trata de pretender que la religión haga trabajo científico, sino ni que los científicos se ocupen de la religión. Esa es la conclusión a la que se llega en el año 2012, cuando se habla de la rehabilitación teológica en una sesión de ciencias. Entonces, parecería que la humanidad deberá vivir mucho tiempo con COVID, convivir con la COVID. No vemos un post-COVID para mañana o pasado. La religión en sentido estricto puede considerarse un factor determinante para contribuir o ayudar en este momento de evolución de la pandemia. La COVID anuncia algo, sea apocalíptico o no, pero sí anuncia un nuevo modo de vida, de prudencia, siempre apuntando a una vida sana en la que podamos convivir todas las religiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Collot. Gracias por su exposición. Hemos escuchado nosotros al doctor Gelin Collot, rector de la Universidad Monte Everest de Haití, y con ello completamos nuestro panel para un breve momento de preguntas por parte del público. Repito que todavía quizá aquellos que quieran hacer alguna pregunta, ya tenemos algunas preguntas, pueden enviarlas al número 849-214-0101. El doctor Collot acaba de hacer una disertación breve, pero muy sustanciosa, sobre el rol reactivo, proactivo e interactivo de la religión y cómo en la sociedad puede insertarse para ocupar cierta relevancia. Me llamó mucho la atención el hecho de que no solamente la religión debe participar en estos procesos desde su propia esfera, pero también debe entender sus límites. De manera que hoy una de las grandes discusiones es también, ¿debería la religión participar, opinar, hablar en determinados temas que quizá le competen al Estado o que le competen a otras entidades del orden público? Así que es una discusión interesante para tener, y agradecemos nueva vez al doctor Gelin Collot con respecto a su comentario. Ahora vamos a hacer algunas preguntas que he recibido, y en ese mismo orden, primeramente quisiera extender la siguiente pregunta al reverendo padre Francisco Jiménez. Lo siguiente: usted habló sobre una fe práctica, habló de la importancia de que la religión se centrara más en la persona, pasar del antropocentrismo que desarrollaron los griegos, de la cosmología a la antropología en la antigüedad, y ahora centrarnos en el hombre, en la persona humana. Usted destacaba esa necesidad. Hablaba de que de esa manera la religión podrá tener relevancia en el mundo de hoy, en la era post-COVID. ¿Cómo pueden, padre Jiménez, cómo pueden los grupos religiosos, las personas de fe, por su parte, y por la otra parte, la sociedad en general, el Estado, la sociedad civil, los diferentes poderes fácticos de la sociedad, permitir
ese proceso? Es decir, ¿cómo pueden, a través de una fe práctica, los grupos religiosos hacerse más relevantes en la sociedad y que no sean considerados que su discurso se limita al ámbito de la fe y de la espiritualidad, sino que también puede tener una incidencia de tipo social? Adelante, Padre Francisco Jiménez. Sí, considero que siempre partimos de un principio teológico y que para nosotros es como la brújula, la teología de la encarnación del Hijo de Dios. En ello vemos revelado cómo la religión puede superar la misma situación de la humanidad. O sea, volver a la plenitud, al pleroma, al escatón, o sea, a la realización de ese ser humano. O sea, y ahí, pues claro que la religión tiene un punto a su favor. O sea, porque tiene que extrapolar simplemente las limitaciones, vamos a decir, en nuestro caso, el COVID, sino ver un poquito más allá. O sea, el ser humano, esa trascendencia que tiene a sus propias realidades. La religión, por tanto, tiene que servir a la sociedad como estímulo, pero un estímulo no partido de un simple discurso, sino de una atracción, de una vivencia que sirva como de motor a la misma humanidad y a la misma sociedad. Quiere decir que la coherencia es fundamental en ese proceso. O sea, que como usted decía, el religioso, la persona de fe, debe ser coherente con los principios que profesa para que de esa manera la sociedad pueda prestarle más atención. Gracias, Padre Francisco Jiménez, por su comentario. Y quisiera precisamente dirigirme a la licenciada Francesca Hawkins con la siguiente pregunta. Antes de eso, quisiera asegurarme que ella puede escuchar la traducción para poder hacerle la pregunta e interactuar con ella. Doctora Hawkins, ¿usted puede escuchar en inglés lo que yo estoy diciendo? Si no, mientras voy a continuar con la pregunta dirigida al profesor Gelin Collot, o puedo decirle a la doctora Hawkins la pregunta en inglés. Mientras voy a hacer la pregunta al doctor Collot. El doctor Collot desarrollaba la perspectiva académica, habló del rol de las religiones de manera reactiva, proactiva, interactiva, reaccionando a través de la respuesta a las crisis, que el COVID no es más que una de muchas que quizá pueden venir en el futuro. No quiero ser presagio de males, pero los expertos han dicho que esto es apenas el inicio de muchos desafíos que se avecinan, de ser proactivos a través de la concienciación por el rol que tienen las religiones a nivel de base comunitaria y pueden llegarle a las personas, y la parte interactiva, que es colaborar con los diferentes ámbitos de la sociedad, con las diferentes fuerzas vivas que operan en nuestras sociedades. La pregunta para el doctor Collot es, siendo una de esas fuerzas vivas el sector al cual usted pertenece, que es la academia, ¿cómo puede llevarse el discurso religioso en la era post-COVID a la academia? ¿Cómo puede desde la academia estudiarse el fenómeno religioso, que es un esfuerzo que la Pucamaima ha estado realizando, para concienciar al estudiante, concienciar al futuro profesional, a la juventud que está formándose en las casas de estudios y son los que van a hacer la diferencia en nuestras sociedades? ¿Cómo puede llevarse el estudio de la religión a las universidades desde un punto de vista académico y científico para poder entender mejor cuál ha de ser su rol en el futuro, ya sea desde la perspectiva o desde la esfera de las religiones o desde fuera? ¿Cuál sería su comentario, doctor Collot? Creo que hay un vínculo entre la religión y la enseñanza superior. Hablamos de las religiones de la Biblia, el judaísmo y el cristianismo. Hay vínculos muy estrechos de años entre la educación y la religión cristiana, por ejemplo.
En el Islam también hay un movimiento así donde se asocia la religión con la educación, pero no es tan fuerte, tan notable como se ve en las religiones cristianas. Hay una base real que se establece a nivel de la enseñanza superior. Hemos empezado con la enseñanza, la educación, pero sobre todo se trata de la enseñanza superior. Esto en todo el mundo, en las universidades, ya sea en América Latina, en Europa, en distintas universidades, o como madre maestra, las universidades que están participando aquí son aquellas que son sostenidas por la religión y por eso tenemos la ventaja de alentar la investigación aplicada, sin embargo, sin tener que dejar de lado la fe. Ustedes saben que a menudo los investigadores científicos tienen tendencia a alejarse de la fe. Esto no es nuevo, esto es algo que ha pasado desde el siglo XVI, incluso con Copérnico. Así que el problema de la fe y la ciencia existe desde hace mucho y está este vínculo entre educación superior. Ahí se puede hablar de ciencia y conciencia, investigación, ciencia y fe. Muy bien, gracias, doctor Colot. Gracias por su reflexión. Quiere decir que así como en la historia se ha probado que hay una manera de conectar la fe o la espiritualidad del ser humano con el conocimiento basado en la razón, como lo hizo en su momento Santo Tomás de Aquino y muchos a lo largo de la historia, quizá es una nueva oportunidad para presentar una nueva propuesta de la fe vista de una manera más razonada y de la razón vista de una forma más con el corazón y también de dar espacio a la fe. Con eso concluimos el panel y precisamente en esta parte final del panel conformado por el reverendo padre Francisco Jiménez, la licenciada Francesca Hawkins y el doctor Gelin Colot, quisiera cerrar nuestra sesión con las palabras de conclusión o los comentarios finales de quienes son los representantes de nuestras principales entidades auspiciantes, gracias a quienes hemos tenido esta sesión del 27º Simposio Internacional Anual de Derecho y Religión de la Universidad Brigham Young, en esta sesión centrada en el área del Caribe con los retos y oportunidades de la religión en la era post-COVID. Quiero darle paso para concluir a quienes nos representan en este día, a estas instituciones que son, primeramente, el doctor David Álvarez, quien es vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y a seguidas el doctor Gary Doxy, quien es director asociado del Centro Internacional de Estudios de Derecho y Religión de la Universidad Brigham Young en los Estados Unidos. Aquí tenemos a nuestros dos héroes que han permitido, gracias a sus instituciones, que tengamos esta conversación tan maravillosa con todos nuestros amigos que nos acompañan. Doctor Álvarez y luego el doctor Doxy. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Cuando comenzó este año, pocos podían imaginar que pasaríamos casi todo el tiempo encerrados, sin actividad productiva y temerosos de ser contagiados por un virus que afecta por igual a hombres y mujeres, personas de todas las edades, sin distinción de nivel económico, ni hábitos de vida, ideologías o convicciones religiosas. Nos afecta a escala planetaria. El COVID no respeta ninguna de nuestras formas de separarnos y clasificarnos unos de otros. Nos trata por igual. Curiosa forma que descubrimos al inicio del siglo XXI que vivimos en una casa común y que somos todos hermanos, que son los grandes temas de las dos últimas encíclicas de Francisco. Los hombres y mujeres de las diferentes religiones debemos colaborar unos con otros y con los que no tienen fe en el servicio de todos los seres humanos.
que se impone aprender la lección del COVID o nos esperarán pruebas más radicales por no cuidar del planeta o no velar por el bienestar de nuestros prójimos. Dura lección, pero luminosa oportunidad para reencontrarnos fraternalmente. Para la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra es parte de su vocación y su misión participar en esfuerzos como este de diálogo entre diversas religiones, siempre al servicio de la humanidad. Muchas gracias. Gracias, doctor Álvarez. Le damos muchas gracias por su participación y pasamos de inmediato con el doctor Doxy. Muchas gracias. Es una bendición para mí, un privilegio y un honor estar entre ustedes y escuchar los aportes de los panelistas, la gran síntesis que nos ha hecho nuestro querido amigo Rafael Gutiérrez, moderador, y también escuchar las palabras de nuestro amigo David Álvarez. Considero muy importante la relación que tenemos en la Universidad Brigham Young, muy importante la relación que tenemos con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y en esta colaboración hemos tenido, como ya saben, varias oportunidades para tener simposios sobre la libertad religiosa y la importancia de la religión en la vida social. Bueno, a mí me toca, quizás más que nada, agradecer y felicitar, y lo hago de corazón. Quiero agradecer a cada uno y quiero profundamente felicitar a cada uno. Cierro con unas pequeñas observaciones únicamente de lo que he captado de nuestra sesión hoy y también las observaciones que todos hemos tenido durante esta época de COVID. Yo creo que todos hemos llegado a conocer mejor la importancia de la persona, del individuo, del ser humano, y también en su dimensión colectiva, de la comunidad, de nuestra socialidad que tenemos entre nosotros. Es algo que extrañamos a veces, tener esa socialidad, y nos sentimos a veces, yo creo, un poco a solas en este mundo del COVID. Pero estamos hablando en esta reunión de la era post-COVID. Yo creo que es un tema de esperanza que debemos proyectar hacia el futuro, la importancia de las lecciones que estamos aprendiendo, porque espero que podamos llevar estas lecciones hacia el futuro. Cuando ya pase esta prueba que estamos pasando, que sí va a pasar, cuando ya pase, espero que no nos olvidemos de algunas de las lecciones que estamos aprendiendo, la importancia del ser humano, el valor que tiene cada uno, el valor de la autosuficiencia. Yo creo que hemos recibido un desafío, una invitación de parte de la licenciada Francesca Hawkins, que le vemos nuestro trabajo como personas de fe, nuestros esfuerzos por ayudar a las personas a sanarse mejor, a tener mejor autosuficiencia. Y yo creo que es algo que tenemos que llevar como un reto, como un proyecto, una meta para siempre desde ahora, de ayudar más a nuestro prójimo. La colaboración interreligiosa es algo esencial. Yo creo que debemos celebrar la diversidad. Yo he trabajado por muchos años en el campo de la libertad religiosa internacional. Y durante estos años he observado la importancia del trabajo, del diálogo interreligioso, porque de esa colaboración nace no tan solo amistades que pueden ser de mucho provecho para enfrentar los desafíos de estos días, sino también nace de veras un mayor aprecio, o podemos usar la palabra que viene del Evangelio, una mayor caridad
hacia nuestro prójimo. La fraternidad de que habla el Papa Francisco en su encíclico es algo que inspira a todos, la importancia de la fraternidad. Voy a añadir también de la dignidad, que también sale en el encíclico. La dignidad es la base de todos los derechos humanos. Es la base de valorizar a cada uno como no solo un otro ser humano, sino como hermano, como hermana. Y es la base de entender y salvaguardar el importante derecho de libertad religiosa. La libertad religiosa empieza con el respeto y también nos lleva a respetarnos mejor. Muchas gracias por su atención y les agradezco a cada uno de nuevo del panel, los organizadores, nuestros colaboradores de las otras instituciones. Muchas gracias. Gracias, profesor Doxy. Gracias al doctor David Álvarez, vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, y al doctor Gary Doxy, director asociado del Centro Internacional de Estudios de Derecho y Religión de la Facultad de Derecho J. Reuben Clark de la Universidad Brigham Young. Concluyendo entonces esta sesión, vemos que el valor de la solidaridad y la fraternidad, la caridad como la gran virtud que destacó Santo Tomás de Aquino, esa virtud que nos acerca a Dios dentro de nosotros, porque la respuesta está en el corazón de cada ser humano. Vemos que en estos tiempos la religión seguirá siendo relevante y más que ser dejada de lado en la discusión pública, sigue siendo un valor que hoy por hoy se reafirma, porque la religión no es cosa de religiosos, sino que es cosa de todos. Gracias a ustedes que han participado. Ha sido un placer para mí, Rafael Gutiérrez, director de comunicación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en acompañarles durante esta sesión. Con esto concluimos la sesión y el simposio por este año y deseamos que todos pasen un feliz día.